Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sírvase tomar asiento. Y precisamente tomando como tema el titulado, hermanos, ¿cómo alumbrar para Dios? Vamos a dar en esta mañana, o vamos a empezar en esta mañana, una serie de temas que tienen que ver con esas cosas que están ahí en el fondo y que son dignas de que los hijos de Dios, hermanos, observemos con bastante atención. Y no podríamos dar lugar a la exposición de este primer tema sin mencionar, hermanos, que a veces hablar de la vida sexual en los tiempos pasados, hermanos, era considerado un tabú. Era muy difícil, desde las escuelas hasta las familias, hermanos, allá con los padres, hablar de este tipo de cosas. Sin embargo, en la medida que ha venido evolucionando todo allá afuera, allá en el mundo, lo que antes se consideraba un tabú, hermanos, lo que antes se consideraba una situación difícil de explicar o difícil de considerar, ya sea con los alumnos o en este caso en los hogares con los hijos, hoy en día, hermano, ha pasado a ser dentro de los círculos mundanos una cosa tan común y tan simple como que se está comentando sobre el asunto de la sexualidad, aunque no siempre, hermanos, dentro de los esquemas o del propósito de Dios. En la iglesia de Dios, en la iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre, si bien es cierto, hermanos, fuimos llamados de allá del mundo en donde vivíamos una vida fuera de su propósito, una vida a nuestra manera, una vida en muchos sentidos putrefacta y podrida, hermanos, porque esa es la realidad de las vidas de muchos de nosotros que venimos de allá, hermano, sin Jesucristo. También es cierto que cuando venimos a la vida de Dios, cuando llegamos a conocer la palabra y sobre todo cuando hemos sido perdonados de nuestros pecados, debe haber un cambio profundo en ese tipo de esquemas. A un punto que, como mencionaba el jueves, no debe haber en los muchachos de Dios, muchachos o muchachas, que se manejen sexualmente de manera desordenada, sí, o sobre todo si tienen el consejo de Dios, demasiado consejo de Dios en la palabra santa. No debe haber mujeres libidinosas en el cuerpo del Señor Jesucristo, mujeres que se manejen sexualmente a su manera, fuera de los propósitos de Dios. Y desde luego no debe haber varones, hermanos, que lleven la sexualidad a puntos que no solamente ofendan sus propias vidas, ofendan la vida de sus familias, ofendan la vida de sus hijos, ofendan la vida de la iglesia y sean, hermanos queridos, un obstáculo terrible para el desenvolvimiento y el progreso de la obra del Señor Jesucristo en este mundo. Porque estamos de acuerdo y estaremos de acuerdo en este sentido, aunque esto que menciono sea muy delicado, y esto que estoy mencionando no solamente tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo mismo. No solamente tiene que ver con la familia de usted, tiene que ver con la familia de un servidor también. No solamente tiene que ver con usted, tiene que ver con toda la iglesia, hermano. No debe haber, o no debe
de darse en la iglesia hombres, hermanos, que traspasen los límites de moralidad establecidos por Dios, de tal forma que se den libertades no solamente allá afuera, sino pretendan, y ahí se están equivocando tremendamente, darse libertades dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia en su conjunto tenemos que velar por ello, y de ninguna manera, hermanos, podemos permitir, si realmente somos la iglesia del Señor Jesucristo, si realmente el Señor ha perdonado nuestros pecados, si realmente estamos en el tenor de Dios, no debemos permitir jamás, hermanos, que la práctica de una sexualidad desordenada, sea en un muchacho, sea en un joven, sea en un adulto, sea en un varón, sea incluso, hermanos, en los ministerios mismos, empezando por mí, hermano, no debemos permitir de ninguna manera que eso llegue a pasar dentro del cuerpo del Señor nuestro Jesucristo. Vamos a irnos a partir de este domingo en esa línea, y yo le pido que, a pesar de que este tipo de temas sean duros, porque naturalmente que cuando Dios trata acerca de este tipo de cosas, lo más natural es que el tratamiento de estas cosas lleguen a tocar fibras muy íntimas de nuestras vidas, hermanos. Lleguen a tocar, hermanos, llegan a pegar ahí en la llaga. Y lo más natural es que la reacción natural de cualquiera de nosotros, sobre todo cuando Dios a través de su palabra nos está hablando tan claro, la reacción natural sea la incomodidad. Pero déjenme decirle, es mucho mejor ser incomodados para después ser restaurados, hermanos, que es mucho mejor ser incomodados para ser restaurados a que Dios se desocupara de tratar esos asuntos con nosotros, hermanos, y nos dejara el Señor en condiciones no solamente para una vida de condenación en este mundo, porque está claro que quien usa su sexualidad desordenadamente va a vivir, o vamos a vivir, hermanos, experiencias de miseria. Vamos a generarnos dolor y vamos a generar angustia a quienes nos rodean. Vamos a poner las bases, hermanos, para descrédito y para muchas cosas. ¿Sí? De tal forma que, aunque eso sea incómodo y sea difícil, es mucho mejor que Dios nos asista con su palabra, y que en medio de la incomodidad, hermanos queridos, nos restauremos, si ese fuera nuestro caso. Y si no fuera nuestro caso, bueno, que la incomodidad nos lleve a ser muy precavidos, a ser muy prudentes con la forma en que nos conducimos en esa área tan importante en la vida de cualquiera de nosotros, hermanos. Aleluya. Oramos para Dios cuando evitamos en nuestras vidas la autosexualidad. Usted y yo pensamos acerca de la sexualidad nuestra, seamos hombres, seamos mujeres, seamos adultos o seamos jóvenes, y no debemos considerar, cuando pensamos en nuestra sexualidad, hermanos, por razón de su origen de ella, como algo malo. Si nosotros calificáramos la vida sexual en nosotros los hombres o las mujeres como algo malo, algo dañino, implícitamente nosotros estaríamos responsabilizando a Dios de habernos creado así, habernos hecho de tal o cual manera, y lo responsabilizaríamos, hermanos, del uso incluso que no Dios y nosotros le estuviéramos dando a la sexualidad. Sin embargo, cuando pensamos en nuestra sexualidad, pensamos en ella, hermano, como una de las más grandes bendiciones que Dios nos haya dado al hombre, hermano. No solo para la realización en su tiempo de cada uno y de cada una de nosotros, sino también, hermano, para la multiplicación de la especie en este mundo. Porque cuando hablamos de la sexualidad tenemos que hablar de lo uno y lo otro. Dios nos ha dado la sexualidad, Dios nos ha creado tal cual somos, hombres y mujeres, hermanos, para realizarnos como personas.
para tener la bendición de que esa sexualidad sea usada, hermano, y podamos realizarnos como hombres y mujeres que Él creó. Pero por otro lado, la sexualidad nos ha sido dada, hermanos, para reproducirnos. Dios le dijo en antaño a Abraham y a Eva, y henchíos, y multiplicaos sobre la tierra. Y ya en el Nuevo Testamento nos habla del otro fin. Y no es una cosa obscena, ni es una cosa pecaminosa, ni una cosa mala que ningún hijo o hija de Dios, o incluso un muchacho o una muchacha, en el tiempo prudente, hermano, deba usar su sexualidad. No conlleva ello, hermano, ningún pecado. Sin embargo, a pesar de que la sexualidad es una bendición de Dios, no podemos usarla de manera desordenada. Y entonces por eso estoy diciendo que alumbramos para Dios alumbramos para Dios cuando evitamos en nuestras vidas la autosexualidad, o en otras palabras, alumbramos para Dios, hermanos, cuando evitamos la masturbación o cuando dejamos de masturbarnos, si esa experiencia ha sido o es parte de nuestros esquemas, hermano. La masturbación o la autosexualidad definida gramaticalmente, hermano, consiste precisamente en la acción de estimularse los órganos sexuales propios con las manos o cualquier otro instrumento con la finalidad de obtener placer sexual. Así se define en el diccionario, hermanos, la masturbación: la acción que consiste en estimularse los órganos sexuales propios con las manos o con cualquier otro instrumento con la finalidad de obtener placer sexual. Encontramos que en la palabra de Dios la autosexualidad o la masturbación, sea femenina o sea masculina, aparece como una práctica, hermanos, según Dios señala, una práctica sexual carnal. En otras palabras, quien se masturba es un carnal, hablando espiritualmente. La mujer que se masturba, la muchacha que se masturba, es carnal, hablando espiritualmente. Allá en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21 encontramos esta base. Y la encontramos precisamente por inferencia. A veces, algunos incluso teólogos, algunos pastores, han tratado de justificar el asunto de la práctica de la masturbación sobre la base de que ellos mencionan y dicen que en la palabra de Dios no hay una base bíblica directa, no hay un concepto, no aparece la palabra masturbación, que hay un gran silencio en relación a ella, y que como tal y producto de la necesidad sexual natural que viene, hermanos, con la adolescencia y después se incrementa en la juventud y en la edad adulta, ellos dicen, hermanos, que la autosexualidad debiera médicamente estar justificada, y que la razón y que la base de la justificación para la autosexualidad, hermanos, es la necesidad como tal inherente en el hombre o la mujer en un determinado periodo de su vida. Sin embargo, no siempre en la palabra de Dios aparecen los pecados acuñados, hermanos, en la forma que aquellos lo están entendiendo. Cuando nosotros vamos a la epístola del apóstol San Pablo, capítulo 5, versos 19 al 21, encontramos: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y aquí yo quiero que usted ponga mucha atención. ¿Cómo dice esa última expresión?
en esa palabra es en la que yo me quiero ocupar. Cosas semejantes a estas. Ahora yo le pregunto a usted, una persona que alegando necesidad sexual toma sus miembros y los estimula con el propósito de tener placer, está dentro de la inferencia que nosotros podríamos tomar de estas cuantas palabras que dice y cosas semejantes a estas. ¿Sí? Entonces, sí habla la palabra de Dios de la autosexualidad, sí habla de la masturbación y aparece manejada ahí en la palabra de Dios, hermano, con las consecuencias que una práctica de esa naturaleza trae consigo. Podríamos tomar incluso, hermanos, del primer versículo, el versículo 19, la palabra inmundicia, y igual encontraríamos que la autosexualidad o masturbación, hermanos, estarían dentro de las prácticas inmundas, divorciadas del propósito de Dios, que de momento los hombres, pretendiendo justificar, practican o llegamos a practicar si nosotros nos descuidamos como hijos de Dios en nuestra vida espiritual. Entonces, está tipificado este pecado, hermano, como una práctica sexual carnal. Solamente los hombres y las mujeres que viven sin Jesucristo se dedican a hacer ese tipo de cosas. En nosotros, los muchachos, y en nosotros los adultos, porque el asunto de la autosexualidad no es un problema, hermanos, solamente de los jóvenes que todavía no llegan a una edad de matrimonio. Es un problema también de los adultos. Hay adultos que alegan una falta de comunión con la esposa o una falta de comunión con el esposo. Hay otros adultos que alegan la falta de satisfacción sexual con el esposo o con la esposa. Y entonces ellos tranquilamente dicen, como mi esposa no me satisface o mi esposo no me satisface, bueno, pues voy a buscar quien me satisfaga. Y ese tipo de prácticas carnales se dan muy común allá afuera, entre los hombres que viven sin Dios. Pero ese tipo de cosas entre nosotros los hijos de Dios, hermanos, no pueden ser posibles. Un hijo de Dios no podría comportarse de esa manera. Un hijo de Dios debe saber que desde que Cristo perdonó sus pecados, mis queridos hermanos, él tiene la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no se imaginaría, no daría lugar, hermanos, a tales cosas. Alabado sea el Señor, hermano. Entonces, y manifiestas son las cosas de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Vamos a poner ahí, y autosexualidad, ahí, anótelo sobre su Biblia ahí, autosexualidad o masturbación, acerca de las cuales decía Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, nos equivocamos cuando pensamos que podemos llevar como cristianos vidas licenciosas. Pues a fin que aquí el pastor no me ve, aquí los ministerios de la iglesia no me ven, aquí la iglesia en su conjunto no me ve. Nos equivocamos, hermano. Es que para apartarte o para apartarme de esos delitos o de esos pecados no necesitas que el pastor te vea, no necesitas que los hermanos te vean. Y sería algo así como una sinvergüenzada que el pastor o los ministerios te vean y a pesar de eso te mantengas en esa posición. Que el pastor o la iglesia te disciernan o me disciernan y que a pesar de eso nos mantengamos en esa posición. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos equivocamos y pensamos que podemos estar en la iglesia, que podemos pasarnos muchos años en ella, adorando por un lado a Dios y por otro lado, hermano, cometiendo este tipo de fechorías en la presencia de Dios. No tienen esperanza.
los que se masturban, no tienen esperanza, hermanos, los que optan por la autosexualidad. Más bien, hermanos, tienen problemas con Dios. Porque imagínense, hermanos, si el hombre que vive sin Dios tiene problemas desconociendo la palabra de Dios, ¿en qué condición estaríamos nosotros como hijos de Dios si conociendo la palabra de Dios y con el antecedente de ese conocimiento, nosotros nos aventuramos a hacer lo que único una hija de Dios no debiese hacer? Gloria sea al Señor, hermano. Entonces, no podemos alegar necesidad sexual, porque ya soy un adolescente, ya soy un joven y no tengo todavía planes para casarme. Bueno, me voy a dar esa libertad, voy a satisfacer la necesidad sexual que tengo y el matrimonio que venga después, ¿no? O sea, eso es un error. Eso está mal por donde quiera que nosotros lo veamos. No podemos justificar una mala relación con la esposa. No podemos justificar, hermano, la práctica de la masturbación sobre la base de que mi esposa no me asiste o mi esposo no me atiende. Para decir, pues muy bien, si puedo vivir bastante bien con mi esposa bajo el mismo techo y me da lo mismo hacer esto que hacer con mi esposa lo que dentro del orden de Dios podría ser. O sea, nosotros no podemos pensar de esa manera. La práctica sexual carnal llamada homosexualidad también está apoyada en la palabra de Dios como una práctica pasional, impura y desordenada. O sea, que quienes practican la masturbación o la autosexualidad, hermanos, son hombres jóvenes de pasiones, pero la palabra de Dios nos califica como impuros y también nos califica cuando practicamos esas cosas como desordenados. Alabado sea el Señor. Obviamente a cualquiera que practique o practiquemos ese tipo de cosas, pues naturalmente no nos gusta que Dios nos ponga la palabra ahí. Entramos inmediatamente en desacuerdo con Dios, nos peleamos con Dios y a veces queremos justificar la práctica de la autosexualidad responsabilizando a Dios y diciendo, es que si tú no me hubieras hecho así, es que si tú no me hubieras hecho de esta forma, es que si a determinada edad tú no hubieras puesto las condiciones para que viniera la necesidad sexual en mi vida, yo no tendría que hacer esto, pero lo hago porque tú me diste esto, tú me diste lo uno y me diste lo otro. ¿Y cuántas veces, hermano, para justificar nuestra actitud como hombres, como jóvenes, como mujeres de Dios, hermanos, condenamos a Dios mismo, nos levantamos contra Dios y decimos, esto no estuviera pasando si yo careciera de sexualidad, esto no estuviera pasando si yo fuera como los ángeles? Y a pesar de que eso nos duela, a pesar de que eso nos penetre, tenemos que reconocer, hermanos, que Dios tiene toda la razón. Y que realmente cuando Él nos señale la palabra como hombres de pasiones, como impuros y desordenados, Dios no se está equivocando, Dios está acertando plenamente. Allá en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, haced morir pues, dice Pablo, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Vamos a analizar. Mantengan la palabra abierta. Dice, ¿hacer qué? O sea, Dios está diciendo, fíjense lo que Dios está diciendo, que cuando se trata de cuestiones de sexualidad impuras, porque eso es lo que se menciona más adelante, dice que no es Dios quien debe terminar, hermanos, con esa condición, con ese estado.
En otras palabras, nosotros no podríamos decirle a Dios, Señor, pues es que tengo este problema de autosexualidad, tengo este problema de masturbación, te pido en el nombre de Jesús que me lo quites. No, no. Dios lo dice de manera distinta. Dios nos manda a aquellos que practicamos esas cosas, hermanos, para que hagamos morir lo terrenal en nosotros, para que matemos esa práctica en nuestras vidas. A veces hay hijos de Dios que no levantan en la vida espiritual, no van más allá, están enanos toda la vida. Son un problema, diría yo, un obstáculo para el reino de Dios, porque están esperando que Dios, hermano, vaya y les quite aquello que ellos de manera natural están haciendo. Pero lo que Dios nos aconseja y nos dice es que tú tienes, o sea, si iniciaste o iniciamos la práctica de esas cosas en nuestra vida, nadie más que nosotros, bajo la gracia y el poder de Dios, tenemos que terminar con ellas. En otras palabras, tenemos que acabarlas, tenemos que matarlas para la gloria de Dios. Aleluya. No puede haber hijos de Dios que se muevan en esos esquemas o nos movamos en esos esquemas, hermanos, y que pase un año y pase otro año y pase otro año y se vaya una vida cristiana y te estés manejando siempre en esos tristes esquemas. No logres o no logremos entender el propósito de Dios para nuestras vidas, hermano. No. Es claro que tú solo con tu capacidad, con tu poder, no puedes erradicar o matar el pecado en tu vida. Pero es claro que si queremos deshacernos de un hábito, una práctica de esa naturaleza, es claro que podemos ir a Dios y bajo la bendición de Dios nosotros podemos, hermanos, podemos en la bendición de Dios terminar con esas cosas para la gloria de Dios. Aleluya, hermano. Aleluya. Pero el consejo para los jóvenes es que si el deseo sexual ya llegó a puntos que te está impidiendo mantener tu soltería o el estado civil en el que estás, ya cásate. Cásate, hermano. Cásense los jóvenes. Gloria sea al Señor. Vayan con sus padres, manifiéstenles, tengan la confianza para decirle, porque a veces los padres cometemos el error de también decir, no, pues es que tienes 20 años, 22, es poco tiempo para ello. Pero no nos ocupamos, hermanos, de ir con los jóvenes y investigar, analizar con ellos cómo, o sea, allá en la intimidad. Y digo, no podemos cometer el error de evitar de nuestro hijo, a nuestra hija, ya en edad de casarse, que mejor se case para evitar que se esté quemando. Entonces, digo, si al final te vas a deteriorar o nos vamos a deteriorar, nos vamos a corromper por entrar en este tipo de prácticas, bueno, porque la necesidad sexual te está llevando ahí, hermano querido, hay que optar por lo santo. La bendición de Dios dentro de la unión matrimonial te da todas las condiciones para que practiques tu sexualidad plenamente, sin que andes realizando cosas que están fuera del propósito de Dios. Y es preferible que te cases muy joven a que te pases la vida quemándote siempre y después vayas a la presencia del Señor y termines en problemas allá. Ahora, les pido a los adultos que seamos juiciosos, porque si la autosexualidad no está justificada en un muchacho que tendría el antecedente de la necesidad sexual y no tendría posibilidades, hermano, para atender esa necesidad, y si en el caso de los jóvenes el matrimonio sería una alternativa para romper ese problema en sus vidas, hermano, los adultos estaríamos injustificados si teniendo un esposo o una esposa nos damos a esos excesos, hermano. Entonces, ¿tienes mala relación con tu esposa? Ocúpate de ella, platica con ella. ¿Tienes problemas allá en la intimidad? Platiquen de la intimidad. Organicen su intimidad. Platiquen sobre ella. Y después, hermanos, usen los medios de Dios y los medios que se necesiten para que haya una bendición plena y que una condición distinta no te lleve a
a optar por un camino fácil, por un camino falso, por un camino que no solamente te va a destruir a ti, va a destruir tu relación familiar, hermano. Entonces, hay que centrarnos en el propósito de Dios. Aleluya, hermano. Y hay que cerrar las puertas en esta mañana a esa práctica para la gloria de Dios. Solos no podemos, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos. Bendito sea su santo nombre. Ahora yo iba a pedir en esta mañana que puedan levantarse y vengan aquí a la presencia de Dios quienes tengan esos problemas. Pero lo vamos a hacer distinto. Solamente te voy a pedir que te pongas de pie. Y mientras los muchachos nos acompañan con un himno, vas a platicar con Dios. Si tienes esos problemas ahí donde te halles, platica con Dios, hermano. Si te has sobrado en ese tipo de cosas, te pido que platiques con Dios en esta mañana. Si ese tipo de cosas por desconocimiento han sido prácticas en tu vida, te pido en esta mañana que los pongas ese problema en la presencia de Dios, hermano. Seas joven, seas varón, seas anciano, quienes seamos, hermano. En este día vamos a poner en las manos de Dios esa situación. Y si esa experiencia es práctica en tu vida, pídele al Señor que en este día te perdone. Pídele al Señor que en este día te ayude a restaurarte. De por medio está tu vida, de por medio está la vida de tu familia, de por medio está la vida de la iglesia. La fuerza que la iglesia debe tener va a estar en función, hermano, de qué estemos haciendo con nuestras vidas. Entonces, mientras cantamos, levanta tus manos, cierra tus ojos, pero te voy a pedir que te metas. Si no tienes ese problema, dale gracias a Dios. Y de todos modos, pídele que Él te mantenga, que te mantenga en esa línea en la que te has manejado. Dale gracias a Dios por ello, hermano, y dile que te mantenga para la gloria de su santísimo nombre. Aleluya. Levanta tus manos, vamos a cantar y a orar para la gloria de Dios. Señor Jesús.